Bienvenidos al Evangelio y a tu nueva vida. Esta es nuestra charla número 5 y la titulamos Cristo. Qué importante, qué feliz me siento de que hayas llegado hasta aquí. Si estás acompañando estas charlas, es nuestra charla número 4, y quiere decir que has tenido un interés por seguir escuchando, y me siento muy feliz, no solamente por el hecho de que estés escuchando, sino porque esto va a cambiar tu vida como cambió la mía también y de toda mi familia. En la primera charla hablamos, ¿de qué hablamos? A ver si te recuerdas. Sí, con la mano podemos ayudarnos a recordar, ¿verdad? La gracia en el dedo pulgar. Y después hablamos en la segunda charla sobre el hombre, Dios y hoy Cristo. Y la última charla va a ser sobre la fe. Qué importante, algo trascendental. Va a cambiar tu vida como la ha cambiado en millones de hogares y continúa siendo eficaz este mensaje, estas buenas nuevas, que quiere decir evangelio. Y este evangelio, estas buenas nuevas, es la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de Cristo. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo. A veces las personas pues no tienen muy claro esto. Son estudios que podemos compartir en el futuro, pero básicamente Jesucristo se refiere a Jesús y a Cristo. Jesucristo o Cristo Jesús, es la misma persona, ¿sí? Solamente que tiene características diferentes, o sea, para que podamos entender mejor el carácter de Dios. Jesús es el hombre, Jesús es el ser humano, Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, hecho carne. Cristo quiere decir una sola cosa: Cordero inmolado. Ya hablamos esto en la charla anterior, que necesitábamos algo o alguien que pagara por nuestros pecados, nuestras culpas, y nos restableciera la comunión con Dios. Entonces Cristo quiere decir sacrificio, la persona de Jesús, el Hijo de Dios, como Cordero inmolado del sacrificio, para que podamos tener esa relación con Dios. Cristo es el Hijo de Dios, Jesús hecho hombre. Y tengo mis anotaciones aquí al costado, así que cuando me veas mirar hacia el costado es porque tengo mi Biblia y mis anotaciones para acompañarme en lo que estamos charlando. Tú también deberías de tener tu Biblia, no importa qué edición ni qué versión tengas. La diferencia entre, por ejemplo, la Biblia católica y la Biblia evangélica es que hay algunos libros más en la versión de la Biblia católica, pero los demás libros son los mismos. Entonces las citas que estoy mencionando aquí son exactamente las mismas en cualquier versión o en tu teléfono, donde lo quieras tener. Yo tengo mis anotaciones aquí, por eso me ves mirando un poquito hacia el costado. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del infinito Dios hombre. Mira, esto es importantísimo: Dios hombre. No lo vamos a explicar totalmente ahora aquí porque no hay el tiempo, no es el punto de esta charla, pero Jesucristo era totalmente Dios, 100% Dios y 100% hombre. Fue tentado a nuestra semejanza y sin pecado, pero al mismo tiempo era el Hijo de Dios, el infinito Dios hombre. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús, el cual es parte de las tres personas de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que Jesús ya estaba desde un principio como el Verbo. Y qué tremendo que es la palabra de Dios, porque el Verbo es la parte más importante en una frase, ¿verdad? En una oración. Si le quitamos el verbo, pues nos quedamos un poco despistados en lo que estamos haciendo. Y así es el hombre sin Jesucristo en su vida. No entendemos muy bien ni siquiera el porqué o la razón de vivir. Vivimos vidas monótonas. Y mire, trabaja, duerme, come, descansa, consíguese una esposa, soporta a la suegra, y por ahí va la lista, ¿verdad? Pobre las suegras. Yo amo mucho las suegras. Pero no vamos a entrar en ese tema en esta oportunidad. Entonces Juan era la cita bíblica que estábamos leyendo, y el Verbo fue hecho carne. El Verbo es Jesús, el Hijo de Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese testimonio de los discípulos de Jesús! Entonces Jesucristo vino a la tierra y vivió una vida sin pecado.
La pregunta es, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Puse aquí en mis anotaciones, ¿qué hizo Cristo para resolver el dilema entre el hombre y Dios, la separación a través del pecado? Bueno, Cristo hizo 3 cosas muy importantes, aparte de todos los milagros, de todo el bien que hizo, de todas las enseñanzas que Él trajo durante sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Él hizo 3 cosas bien marcantes que son las que hoy en día nos dan a nosotros la seguridad de salvación y la seguridad de poder dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús con toda libertad. Y vuelvo a repetir, sin ningún otro intermediario. Si usted quiere utilizar intermediarios para buscar de Dios, yo no le voy a juzgar. Pero a mí la palabra de Dios, la Biblia, las anotaciones que tenemos aquí, me dice en la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No dice que Jesús es uno de los caminos, no es una alternativa para llegar a Dios. Como dicen por ahí, hay muchos caminos para llegar a Dios. No es lo que la palabra de Dios dice. Hay un solo camino y ese es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Si yo pagara por mi hijo, diera algo por mi hijo, o mejor dicho, si yo tuviese que dar a mi hijo, wow, qué cosa tremenda, para salvarlo a usted, para salvar a alguna persona, y después de haber dado la vida de mi hijo, tengo un solo hijo también, igual que Dios, y después de haber entregado la vida de mi hijo, un suponer, ¿verdad?, muy horrible, para salvar a alguien, venga esa persona y le hable al vecino y le diga, ¿te animas a hablar con Pablo para ver si me hace un favor? Me sentiría terriblemente mal. Y eso es lo que hacemos con Dios cuando vamos a través de otras personas que pueden ser excelentes personas, pueden ser gente que hicieron mucho bien, lo podemos llamar hasta santos o como usted lo quiera llamar, y vamos a través de otros medios. Imagínense cómo hacemos con el corazón de Dios. ¿Por qué me vienes a hablar en nombre de alguien más si yo te di autoridad para que tú vinieras a mí a través de Jesucristo? 3 cosas que hizo Jesucristo por nosotros. La primera es morir en la cruz del Calvario. Con su muerte, como ese cordero para el sacrificio, que eso quiere decir Cristo, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Y por sus llagas también somos curados. Si te atreves a creer por fe en la sanidad física, también hay ese poder en el nombre de Jesús. Tú puedes recibir sanidad física, porque por sus llagas en la cruz del Calvario ya fuimos nosotros curados, y a través de esa muerte de Jesús Él compró nuestra salvación. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Murió en la cruz del Calvario, pero también Él resucitó al tercer día. No se queda solamente en la muerte. Jesús resucitó al tercer día, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, lo tercero es que con esa muerte y resurrección pagó por nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra separación de Dios, adánica, y todos los pecados que puedas haber cometido. Dios te perdona, y cuando hay esa relación con Dios hay una paz interior, y ese perdón de Dios comienza a vivir en ti. Tú comienzas a vivir una vida totalmente diferente. De eso se trata estas charlas. Estamos ya al final, yo sé que es apasionante, pero prepárate porque falta una más. Falta explicarte cómo es que tú recibes esa salvación y ese pecado. Te lo voy adelantando y te lo explico en la próxima charla. Este regalo de Dios a través de Jesucristo se recibe por gracia, es un regalo por medio de la fe. En la próxima charla vamos a tratar sobre la fe, y tú vas a poder tener una perspectiva muy clara de lo que es el Evangelio. ¿Te das cuenta? En tu casa, en tu carro, en tu trabajo, donde tú quieras que estés, Dios te ama. Dios está desesperado por entrar en esa comunión contigo y que tú entres con Él en esa comunión. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Bienvenido al Evangelio y a tu nueva vida.